Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía en esta semana número 8 del ciclo ordinario 2019-1 virtual. Así que comencemos. ¿Qué es la economía informal? Muchos han hablado de economía informal como el mercado subterráneo, ¿ya? Como el lugar donde se da un fenómeno de exclusión de parte de la masa laboral. Y otros hablan de la economía informal como parte de una realidad de subsistencia de la sociedad. Entonces, un poco para entrar en contexto, chicos, un poco haciendo historia, ¿ya? Tienen que entender que cuando hubo la revolución industrial, donde la gente estaba, siempre la gente estaba un poco más cerca de las ciudades, pero hubo un éxodo profundo del campo a la ciudad, comenzando en la revolución industrial. ¿Por qué? Las cosas, el valor ya no estaba en la tierra, en la agricultura, ni en el trabajo en la agricultura. El valor estaba en la producción, en las empresas. Entonces mucha gente, escapando de la pobreza, escapando de estos problemas económicos, pasaban del campo a la ciudad. Y sí, muchos tenían la esperanza de encontrar trabajo. Y esta revolución industrial, estas empresas que nacían, estas fábricas que nacían gracias a los nuevos inventos, generaban más puestos de trabajo. Pero el problema es que esta migración grande del campo a la ciudad no logró compensar, sino en demasía, tal vez, el número de trabajadores que se necesitaba. El éxodo del campo a la ciudad fueron por millones. ¿Ya? No fueron cientos, no fueron miles, ni cientos de miles. Hablamos de millones de personas que se trasladaron y la población creció 11, 12, 13, 14, 15, 20 veces, ¿ya?, en las ciudades. Y se generaba así nuevos puestos de trabajo, pero no tanto como para cubrir esto. Entonces aparecieron y hubo la necesidad de esta economía informal que no estaba lista para cubrir la cantidad de personas que pasaron del campo a la ciudad. Ahora, hay que entender esto de la siguiente manera. Estos nuevos puestos de trabajo fueron cubiertos por las personas que pasaban del campo a la ciudad, pero no todos lograron un puesto de trabajo. Demasiadas personas crecían y hoy por hoy también se cree que los nuevos inventos, los nuevos métodos de producción deberían generar nuevos puestos de trabajo. Sí generan nuevos puestos de trabajo, pero no compensa al número de trabajadores, ¿ya?, que hay en el mercado. Entonces, tienen que entender que los puestos formales, la economía formal, ¿ya?, por así decirlo, ya está cubierta y lo que queda de excedente ha pasado a ser economía informal, ¿ya? Entonces, esta informalidad es este fenómeno de exclusión por parte de la masa laboral que es mayor a los puestos de trabajo, ¿no? Y donde que hay que generar nuevos puestos, como dice ahí, inventar, ¿no? Ahora, veamos la definición, ¿ya? Conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades productivas que no cumplen con las regulaciones previstas por el Estado. Recuerden lo que era el mercado informal. Por ejemplo, decíamos que el mercado informal es aquel donde no se cumplen todas o ciertas regulaciones del Estado, pero no lo hacen con una intención de dañar la vida o dañar el patrimonio de alguien. Simplemente es un medio de subsistencia. Es un medio de subsistencia que utiliza la gente frente a no encontrar puestos en un mercado, en una economía formal, ¿ya? ¿Cómo se da esto? Cuando no tengo para mi registro público, no tengo para licencia de funcionamiento, no tengo para el pago de impuestos, no tengo para, no tengo para pagar mi registro de sanidad, mi permiso de funcionamiento, no solamente la licencia. Algo no tengo para pagar y volverme formal. Entonces, para obviamente poder trabajar, para poder producir. Ahora, esta economía informal también tenemos que diferenciarla y hay que distinguirla de la economía ilegal, ¿no? Recuerden, la economía ilegal tiene fines ilícitos
puede dañar o busca dañar la vida o el patrimonio de alguien. En cambio, el informal, sus fines sí son lícitos, lo único que quieren es utiliza medios ilícitos porque no puedo cubrir todo lo que necesito para poder funcionar, pero lo que busco es un medio de subsistencia, es una necesidad. Miren chicos, en los 80, ¿ya? En los 80, acá tuvimos nuestra propia migración del campo a la ciudad, ¿ya? En los años 70, 60, 80, ¿ya? Mucha gente vino del campo esperanzado en los nuevos puestos de trabajo y no los consiguió, ¿ya? La crisis generó más todavía pérdida de puestos de trabajo. Muchas personas comenzaron a trabajar de empleados del hogar, trabajar en fábricas de manera ilegal, o sea, simplemente por un pago, sin cobrar planillas, sin cobrar impuestos. Las calles se volvieron un mercado abierto para todos. Miren, no solamente les voy a decir por mi recuerdo, cada 4 o 5 metros había un plástico tirado en el suelo y gente vendiendo algún producto, porque era la manera de subsistir. Obviamente era una manera informal, pero esa es la idea del mercado y la economía informal, un medio de subsistencia, ¿ya? Ahora, como bien ahí pueden ver, habla de Hernando de Soto y el otro sendero y el misterio de capital. ¿Quién es Hernando de Soto? Muchos no lo deben conocer. Hernando de Soto es una de las personas más influyentes en lo que economía se puede hablar acá en el Perú, ¿ya? Él, como dice ahí, él sostiene que el problema de economía no es la economía informal, sino el Estado. Lo que pasa en su libro, no solamente les dibuja el tema de Sendero Luminoso y el problema no es la informalidad en el Perú, sino que el Estado no ha dado ya los medios necesarios para desaparecer esa informalidad, ¿no? La informalidad simplemente fue una respuesta natural a no encontrar trabajo formal. Entonces, si no encuentras trabajo formal, lo que te queda es pasar a la fila de la informalidad. Entonces, como el Estado no logra satisfacer las necesidades de formalidad de las personas, simplemente, ¿ya?, los más pobres y los que más necesitan pasarán a las filas de la informalidad porque necesitan un medio para subsistir, para vivir. Entonces, la legalidad es un privilegio para los que tienen cierto capital y cierto poder económico o político. Muy difícil de que sea para la gran mayoría. Entonces decían, oye, el Sendero Luminoso se basa en la informalidad y en la incapacidad del Estado de cubrir las necesidades de las personas. Entonces, si el Estado sanea la economía, si el Estado logra de una u otra manera, ¿ya?, satisfacer esas necesidades y dar trabajo y que la gente consiga trabajo formal o que consiga medios de subsistencia formales, lo que va a pasar es que menos gente esté en la informalidad y también Sendero Luminoso tenga menos, personas en sus filas, porque si yo tengo ¿por qué el Sendero Luminoso tenía gente que creía en su forma de pensar? Porque no tenía trabajo, porque no tenía medio de subsistencia, porque su población estaba en un momento de necesidad. Entonces, ¿ya?, si la economía llega a cubrir esas necesidades, ya no hay caldo de cultivo para ello. Y por eso, Hernando de Soto decía, la clave es que el Estado logre suplir esas necesidades. Ya no haya informalidad, creando los puestos de trabajo necesarios y el desarrollo necesario. Al haber más gente, siempre va a haber gente que esté en la informalidad, pero al haber menos gente, se va a desarrollar más el Estado y por ende va a tener menos problemas con la informalidad. Eso en sus libros. El sector informal más el empleo informal es lo que nosotros conocemos como economía informal. La economía informal tiene dos elementos básicos: el sector informal y el empleo informal. El empleo informal es más fácil de entender. Son todos aquellos que tienen un trabajo que no está regulado por ley, que no están en planilla, por ejemplo, que no tienen un contrato de por medio, no tienen ningún beneficio, ¿no?, que es la gran mayoría de los peruanos, hay que decirlo. Y el sector informal es aquel que se desarrolla dentro de los parámetros del mercado informal.
El sector informal significa que no está pagando, no está cumpliendo con alguna reglamentación del Estado, ¿ya? Algunas o todas, ¿no? Pero, ojo, ya hemos diferenciado el sector informal del sector ilegal. Entonces, este sector informal más el empleo informal genera una economía informal. Y ahorita vamos a ver estos elementos. En tipos de informalidad tenemos, como dice, el sector informal y el empleo informal. ¿Qué es el sector informal? También llamada informalidad productiva. ¿Qué es esta? Está conformada por las unidades productivas no constituidas en sociedad. En pocas palabras, entendamos que esto de la informalidad productiva es que son, entre comillas, deberían ser empresas, es decir, deberían haberse constituido en sociedades, pero no lo son. Son hogares que se convierten en unidades productivas. Deberían ser unidades productivas conformadas de acuerdo a ley, es decir, tengo que utilizar la ley de sociedades, tengo que escoger un tipo de sociedad, inscribir en los registros públicos y comenzar a funcionar. Pero como no tengo para registro público, no tengo para el abogado, no tengo para construir la sociedad, simplemente son hogares, familias, ¿ya?, que se convierten en estas unidades productivas, ¿ya?, que no tienen registro en SUNAT, que no tienen no están inscritas en registros públicos como un determinado tipo de sociedad, ¿ya? Para este caso, estas unidades productivas, que generalmente pueden ser del sector, y son del sector primario o de servicio primario, ¿no?, ¿ya?, lo que genera es un sector de informalidad. ¿Por qué? Estas unidades productivas sí son dinámicas, como dice, se mueven a escenarios económicos de nuevos negocios, nuevos mercados, pero el problema es que, por ser dinámicas, que aparecen de acuerdo a las necesidades de mercado y se adecúan a las necesidades de mercado, pero tiene problemas como bajos salarios, falta de protección, es decir, nadie te asegura el producto o servicio que estás entregando, no proporciona ningún beneficio social a sus trabajadores y no tiene acceso al crédito. ¿Quiénes son estas partes de estas unidades, estas familias del sector informal? Pues, bueno, chicos, ustedes conocen la tía, el tío veneno, el que vende desayunos en las esquinas de la pre, en las esquinas de las universidades, el que vende desayuno o tiene su puesto, que ya hemos hablado, su puestito en la entrada o salida de todo colegio, ¿no? Esta es familiar, si se vende mucho, ahí hay una unidad familiar donde está papá, mamá, hijo y ofrecen el producto o servicio. No tienen permiso de la municipalidad, no tienen registro sanitario, no tienen licencia, no tienen RUC, ¿no?, etcétera, pero brindan el servicio. Vuelvo a decir, el informal no trata de dañar ni la salud ni el patrimonio de alguien, es una manera de sobrevivir. Entonces, estas familias se vuelven unidades productivas porque producen un bien o un servicio, ¿no? Las unidades de producción del sector informal tienen ciertos rasgos como empresa de hogar. ¿Cuáles son estos rasgos? El activo fijo y otros valores no pertenecen a la empresa en sí, sino a su propietario. Es decir, por ejemplo, ¿ya?, el activo fijo, una máquina, por ejemplo, ¿ya?, una máquina, cuando es una empresa de hogar, le pertenece al dueño, no está en nombre de la empresa, porque recuerden que no se ha constituido una empresa, no se ha hecho una sociedad, ¿ya? Y los valores de toda la empresa en sí tiene un propietario, que generalmente es el dueño de la casa, el padre de familia, el dueño del hogar, ¿ya? Por ejemplo, el carrito sanguchero de alguien, que es una empresa del sector informal, ¿ya?, el dueño del carrito sanguchero es el dueño, no es la empresa, no es una empresa constituida y que los valores de los bienes están a nombre de la empresa, está a nombre del dueño, punto. Las unidades como tales no pueden efectuar transacciones o celebrar contratos con otras unidades, ni contraer obligaciones en su propio nombre. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que estas unidades de producción familiares, como no tienen RUC, no pueden contratar o celebrar contratos con nadie, porque, profesor, pero pueden hacer con recibo por honorarios. Sí, hasta cierto punto, pero no pueden hacer ciertos contratos ni obligaciones con otros terceros. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, digamos que la señora que vende desayunos, ¿no?, en la esquina de las instituciones,
en la esquina acá de la universidad, hablando de algo cerca. Su desayuno es contundente, su maca es buena, sus panes son buenos, así que podría alguna unidad, ya sea la PRE, ya sea la OCA, ya sea alguien, podría de repente querer contratar sus servicios para dar un desayuno ejecutivo, un desayuno para sus trabajadores o algún desayuno institucional. El problema es que no va a poder hacer ningún contrato ni negocio con la persona, ¿ya? Porque no tiene RUC. Entonces, si no tiene RUC, la universidad, como entidad del Estado o como otra empresa, no puede gestionar su pago porque no es una persona jurídica, ¿no? Y como persona natural, no hay cómo justificar que haga un desayuno. Entonces, como una persona jurídica, como una empresa, sí, porque se dice que está constituida su empresa, se dedica a tal cosa. Entonces, si estas empresas tienen ese problema, ¿ya? Que no pueden celebrar contratos con otras unidades ni contraer obligaciones porque como no puedes contraer obligaciones como empresa como persona natural, ¿no? Entonces es otro problema que tiene el sector informal. Ahora, ¿ya? No es el único, ¿no? Los propietarios tienen que reunir los fondos necesarios por su cuenta y riesgo y deben responder personalmente y de manera ilimitada en todas las deudas o obligaciones que haya contraído en el proceso de producción. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Primero que, si yo quiero poner una empresa, yo tengo que conseguir a un inversionista, a otro inversionista, poner de repente dinero del Estado, mi dinero mismo y construir mi sociedad. En el caso, ¿ya? En el caso más específico, ¿ya? En el caso más específico, en este problema, ¿ya? De conseguir los fondos, ¿ya? La única forma, como no tengo acceso a crédito, nadie me va a prestar y no soy una empresa, ¿ya? No puedo construir tampoco inversionistas, es la persona, el dueño, que conseguirá los recursos para funcionar. Es el único que puede conseguir los fondos necesarios bajo su cuenta y además no es que el riesgo es limitado, no, es ilimitado. Recuerden, como es una persona natural o individual, ¿ya? En este caso no es una sociedad, si hay deudas, respondes hasta con tus bienes, porque su responsabilidad es ilimitada. Recuerden eso. Ese es el problema también de la informalidad. No es que, de acuerdo al monto que puse de la empresa. No, acá no hay empresa. La plata te la van a prestar a ti. Si tú la usas para que tu casa sea una unidad productiva del sector informal, bueno, igual yo te cobro a ti porque yo te presté la plata a ti, no, porque no existe una empresa de por medio. Entonces, acá viene otro problema. Tú respondes personalmente hasta con tus bienes por las deudas que contraes, porque acá no hay empresa. Vuelvo a decir, es como si te prestara a ti como persona natural, por más que tú lo hayas usado para un negocio, a ti te he prestado, ¿no? Muy bien.